de crisis y que su ejecución periódica es un factor más crítico para construir una verdadera capacidad de respuesta ante los desastres. Todos sabemos que la importancia que debe dar, ¿no?, para una capacidad de respuesta, en la cual se debe evaluar los recursos, se deben también corregir los errores, se debe automatizar las reacciones, definir también los roles de cada persona dentro del área y reducir los tiempos, ¿no? Como todos saben, los tiempos en este tipo de situaciones es fundamental acortarlos en lo mayormente posible. En la evaluación de los recursos hay que medir las eficacias de las herramientas de emergencia y los sistemas de alarma, ¿no? También se deben corregir los errores, ¿no? Aquí debemos detectar las fallas en todos los planes de evacuación antes de que ocurra una catástrofe real. También debemos desarrollar la memoria muscular y hábitos que nos ayudan para reducir el pánico, ¿no?, colectivo. Y también debemos definir los roles, como les dije anteriormente, para clasificar qué rol debe ejecutar cada persona dentro de su entorno. Y la disminución también, como les dije ahora, de los tiempos, ¿no? Y ese tipo de la capacidad de respuesta no solamente nos va a ayudar en la empresa, sino también una emergencia que nos puede suceder en casa. Como todos saben, este tipo de situaciones de sismos, ¿no?, eventos de la naturaleza, no nos avisan, no tenemos exactamente cómo detectarlos, todavía no hay una máquina que nos ayude a definir cuándo va a suceder, en qué hora, y mayormente ocurren de noche o de madrugada cuando la gente está descansando. Otro también punto es también por el tema del cumplimiento y la obligación que tenemos, ¿no?, entre las entidades, por lo que es necesario el cumplimiento de los simulacros, ¿no? Y no es opcional, es una responsabilidad legal y civil. En el marco legal, la mayoría de los países sanciona a las empresas que no realizan simulacros programados. Continuidad de operaciones también nos ayuda a proteger los activos de las organizaciones y garantiza que puedan volver a operar rápidamente. Y nos ayuda a tener una cultura de prevención. Esto nos ayuda en transformar la seguridad de una norma abstracta a una práctica comunitaria viva. Y también por el tema de las certificaciones internacionales, ¿no? Este es un requisito indispensable también para la norma de gestión, para la ISO 45001. Hace poco ocurrió un sismo fuerte en Venezuela, no sé si lo recordarán, ¿no? Me puse a investigar un poco y tengo entendido que ahí no practicaban simulacros hace tiempo, porque no estaban acostumbrados a ese tipo de eventos, ¿no?, de la naturaleza. Y bueno, la respuesta de reacción ha sido lenta, no como debió ser, ¿no? Por eso el número de muertos también fue creciendo de manera exponencial, ¿no? Por eso es importante tomarle la seriedad a este tipo ¿no?, ¿cómo se llama?, de simulacros que se realizan, ya que a veces uno lo toma a la broma o a la ligera, y esto qué hace, que cuando pase un evento real, no sepamos cómo actuar, ¿no? Y a veces el pánico nos gana y hace que cometamos errores que a veces son fatales. A veces no te mata el mismo sismo, sino te mata el nerviosismo, ¿no?, que tenemos, ¿no? Y actuamos a veces de manera incorrecta, ¿no? Y tomamos decisiones que nos puede costar la vida, ¿no? Por eso es importante el tema de los simulacros, ¿no? Y también no solamente que el prevencionista esté ahí, sino que todos, ¿no?, todos den un aporte, ¿no?, ideas de cómo se puede mejorar y cómo se puede tener una reacción más rápida, ¿no? Cómo se puede actuar de manera más rápida para ese tipo de eventos, ¿no? Y también por ahí también cumplimos con las normas que nos exigen este tipo de simulacros, ¿no? Y nos ayuda a mejorar la capacidad de respuesta.
Siguiente. El video, Jan. Ahorita le vamos a poner un video, ¿no? Para que de una manera didáctica, ¿no? También se nos pueda quedar un poco el tema de los simulacros, ¿no? ¿Cómo actuar en caso de emergencia? Bienvenido. ¿Sabe cómo actuar ante una emergencia? ¿Cómo hace frente a las situaciones de peligro? Ante una situación imprevista es necesario responder rápidamente. Ahora le vamos a dar las pautas de cómo hacerlo. Comencemos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una emergencia? Una emergencia es un evento o situación imprevista que requiere de una atención inmediata por personal cualificado, ya que puede afectar la integridad y salud de una persona o la continuidad de las operaciones de forma prolongada. Una emergencia es cuando está involucrada la integridad de una persona y su vida, daño al medio ambiente y daños materiales que afecten gravemente la operación de los campos. Existen distintos tipos de emergencias, como pueden ser las emergencias médicas, incendios, desastres naturales como sismos, tsunamis, inundaciones, etc. ¿Qué es un sismo? Los sismos son perturbaciones súbitas en el interior de la Tierra que dan origen a vibraciones o movimientos del suelo. La causa principal de la mayoría de los sismos, grandes y pequeños, es la ruptura y fracturamiento de las rocas que se encuentran en las capas más exteriores de la Tierra. Cuando sucede un sismo es necesario evacuar a las personas, pero ¿qué es la evacuación? La evacuación es un conjunto de procedimientos y acciones que las personas amenazadas por un peligro ejecutan para proteger su vida e integridad física, mediante su desplazamiento hasta lugares de menor riesgo. El desplazamiento de las personas en peligro hasta un sitio seguro se lleva a cabo siguiendo las estrategias descritas en el plan de evacuación, y que son conocidas por toda la organización. Las fases del proceso de evacuación son 5. La primera es la de detección. Se refiere al tiempo transcurrido desde que se origina el peligro hasta que alguien lo reconoce. Después está la fase de alarma. Corresponde al tiempo transcurrido desde que se detecta el peligro hasta que se toma la decisión de activar el sistema de alarma y evacuar. La fase de preparación es el tiempo transcurrido desde el momento en que se comunica la decisión de evacuar hasta que empieza a salir la primera persona. Y la última fase es la de salida, es decir, el tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera persona hasta que sale la última, a un lugar seguro. ¿Qué aspectos de la evacuación debemos conocer? Antes de iniciar la evacuación, debemos identificar las rutas de evacuación, conocer las señales de alerta y alarma, y reconocer la ubicación de los puntos de encuentro. Durante la evacuación no utilice los ascensores. Baje las escaleras con calma, siempre por la derecha y en fila. Al salir, no ponga el seguro en las puertas. Si hay humo, desplácese agachado o gateando. Si tiene que refugiarse, deje una señal. Después de la evacuación, no ingrese a las instalaciones hasta que los brigadistas tengan todo bajo control y den la orden de ingresar. Si falta algún compañero o hay alguien herido, avise a los brigadistas. Al ingresar a las instalaciones, hágalo de la misma forma en que salió. ¿Qué hacer en caso de un simulacro de sismo? Primero, diríjase inmediatamente a la zona de seguridad más cercana hasta que se desactiven las alarmas. Después diríjase a los puntos de reunión en la primera planta de sus instalaciones debidamente señalizados. Siga las instrucciones de los brigadistas y el personal de seguridad. Cuando evacúe, hágalo con calma, de manera ordenada, y evite estar usando sus teléfonos y smartphones. No se concentre en las salidas de emergencia y o acceso de las instalaciones. Siga las indicaciones de los brigadistas y personal de seguridad. No retorne a las instalaciones hasta que se indique que el ejercicio ha concluido. ¿Qué es un incendio? Es una ocurrencia de fuego no controlado que puede dañar algo que no está destinado o diseñado para quemarse.
La exposición de las personas a un incendio puede producir daños muy graves, generalmente por inhalación de humo, intoxicación y quemaduras. Para que se produzca el fuego, se tienen que dar los elementos necesarios, conocidos como el triángulo del fuego. El primer elemento es el combustible. Se trata del elemento principal de la combustión. Puede encontrarse en estado sólido, líquido o gaseoso. El segundo elemento es el comburente. En la mayoría de los casos es el oxígeno. El último elemento es la energía de activación, es decir, la energía necesaria para iniciar la combustión. Puede ser una chispa, una fuente de calor, una corriente eléctrica, etc. Es importante diferenciar lo que se está quemando para saber cómo lo apagamos. Veamos ahora las clases de fuego. El fuego de clase A es el que se produce con materiales como madera, cartón, tela, papel, plásticos, etc. El fuego de clase B se genera con materiales líquidos inflamables, gasolina, aceite, combustible, petróleo, gases, etc. El fuego de clase C tiene su origen en materiales como equipos energizados, artefactos, equipos eléctricos, grupos electrógenos. El fuego de clase D se refiere a combustibles y metales como el aluminio, el magnesio, el titanio, el sodio, el circonio, el potasio y el litio. El fuego de clase K se produce con materiales como el aceite o la grasa combustible que se usan en los aparatos de cocina. Las partes de un extintor son seguro, manómetro, manguera, boquilla, tanque, identificaciones y cilindro. Los agentes extintores son agua, anhídrido carbónico, polvo químico seco y acetato de potasio. Existen unas reglas básicas para usar un extintor a la hora de combatir el fuego. Piensa en la palabra tapa. Tire hacia afuera el seguro del extintor. Apunte el pitón a la base de las llamas. Presione la manija del extintor. Abarque el fuego de un lado a otro. ¿Cómo actuar ante un accidente? Lo primero que hay que hacer es mantener la calma, tranquilizar al accidentado y no permitir las aglomeraciones en torno a él. Comunicarse de inmediato a la central de emergencias, al anexo 911, a través de los anexos ubicados en los pasadizos y las oficinas, e informe de lo sucedido al operador. No abandone al accidentado ni lo mueva hasta que llegue el personal calificado. Una mala maniobra puede complicar su diagnóstico. Solo le debe hacer personal calificado o personal médico. Ya, las diapositivas. Continuando con la capacitación, ¿no? Todos sabemos que un simulacro es un ensayo, una práctica organizada en la que se imita una situación de emergencia real, ya sea sismo, incendio, inundación o fuga de gas, ¿no? De acuerdo al entorno en el que laboramos, ¿no? Y en un entorno controlado. Y una de sus características principales es que reproduce las condiciones de una crisis lo más fielmente posible, pero sin el peligro real, para que las personas aprendan a protegerse. Y de este simulacro tenemos tres componentes que son básicos, ¿no? Que es la evacuación, la comunicación y la coordinación. ¿No? En la evacuación son las salidas seguras, la comunicación, tenemos que tener constante comunicación con todo el personal
¿no? Y tener en cuenta cuánto personal hay en nuestra área y a la hora de poder retirarnos, también realizar un conteo rápido y que la misma cantidad de personas que han estado al inicio estén cuando se han retirado del incidente. Y la coordinación que está bajo las brigadas y los líderes de cada equipo, ¿no? En resumen, este es un entrenamiento físico para que el cerebro y el cuerpo sepan exactamente qué hacer en automático si ocurre un desastre real, reduciendo el pánico y ganando segundos vitales. Como les dije anteriormente, el tema del tiempo es fundamental en este tipo de emergencias, ¿no? Ya que esto nos ayuda a poder evacuar de manera más ordenada y rápida sin caer en el nerviosismo. Todos sabemos que cuando pase un evento real, va a superar mucho lo que es los simulacros, ¿no? Pero estos simulacros nos ayudan bastante a tener la calma y a tomar conciencia de cómo de nosotros debemos actuar ante un evento real. Siguiente, importancia de los simulacros. Bueno, acá nosotros podemos ver que los simulacros, no, la importancia de los simulacros radica que son la única herramienta práctica para evitar muertes, heridos y causas ante un desastre real. Los simulacros y la importancia nos salva vidas mediante la memoria muscular. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que automatiza la reacción ante el peligro. El cerebro se bloquea, ¿no? El simulacro crea hábitos físicos para actuar correctamente sin pensar. También nos reduce el tiempo de salida. Cada segundo ganado en la evacuación disminuye la probabilidad de quedar atrapado. También nos ayuda en el tema del factor psicológico, ya que esto nos ayuda a mitigar el pánico. Conocer la ruta de salida y el punto de encuentro de seguridad y evita estampidas humanas. Y también nos ayuda con la incertidumbre, porque acá uno ya sabe exactamente qué hacer, a quién escuchar y hacia dónde caminar. Otro punto importante también es la evaluación de la infraestructura y los recursos, ¿no? La prueba de los equipos, ¿no? Verificar en tiempo real si las alarmas suenan, si las puertas de emergencia abren y los extintores funcionan, ¿no? Y también nos ayuda a detectar ciertas trampas, ¿no? No es lo mismo ver un pasillo vacío que intentar cruzarlo con decenas de personas, ¿no? Y el simulacro revela pasillos obstruidos o rutas peligrosas. También nos ayuda a que el líder, ¿no? Sepa guiar a la gente en época de crisis, ¿no? Esto nos permite que los líderes de evacuación practiquen el corte de personal y la toma de decisiones bajo presión. Y también nos ayuda en la comunicación interna y el enlace con bomberos, ambulancias o protección civil. Y por último, pero tampoco menos importante, es un tema de las consecuencias legales y financieras, ya que este es un cumplimiento normativo. Y esto nos ayuda a protegernos, no solamente a nosotros, sino también a las empresas de multas graves y clausuras por parte del Ministerio de Trabajo o Protección Civil. Y también nos ayuda a nosotros como personas a saber reaccionar, ¿no? Y a la empresa cómo proteger sus activos y regresar a operar mucho más rápido, ¿no? Siguiente diapositiva. Jancito, la siguiente. En el cumplimiento de los simulacros, esto se refiere a la obligación legal, administrativa y operativa de planificar, ejecutar y evaluar estos ensayos conforme a las normativas de seguridad de cada país. Esto no es una actividad voluntaria, es un requisito auditable para empresas, escuelas y edificios públicos, ¿no?
Es importante no solamente por el tema del cumplimiento legal, ¿no? Sino también un tema de cómo nosotros podamos, que podamos aprender ante este tipo de situaciones, ¿no? También hace poco ha pasado aquí en el Perú, en Junín, y otro, si no mal recuerdo, en Ayacucho, ¿no? En un distrito Chongobajo, también ha habido sismos de 5 punto y tanto, y como son casas de material rústico, bastantes personas han padecido, ¿no? Están durmiendo en las calles, eh, no, todas sus cosas han quedado atrapadas, nunca han tenido una mochila de emergencia, no, no han estado preparados para ese tipo de eventos. Y yo creo que acá en el Perú, poca es la gente que tiene una mochila de emergencia, que tenga sus aguas o víveres no perecibles, ¿no? Una linterna también, para estar preparados ante cualquier tipo de eventualidad, ¿no? A veces nosotros nos confiamos y decimos que no, que acá en nuestra zona no va a pasar, pero en el Perú es una zona de fuego, ¿no? Y estamos expuestos a este tipo de sismos que en cualquier momento, Dios no quiera, se nos pueda presentar, ¿no? Por eso no solamente les digo que por un tema de marco legal, ¿no? Sino también un tema de conciencia de nosotros mismos, de poder aprender y mejorar este tipo de situaciones. No, pero volviendo a lo que es el marco legal, también hay sanciones severas, ¿no? Por el incumplimiento o la falta de registros, ¿no? Y esto nos puede derivar a multas económicas altas o clausuras temporales del establecimiento o también la pérdida de la licencia de funcionamiento. Y hay responsabilidades penales, ya que en caso ocurra un desastre real con fatalidades, si se demuestra que la organización o la empresa no cumple con los simulacros obligatorios, se pueden enfrentar los directivos, la gerencia y el área de seguridad, ¿no? Pueden enfrentar demandas penales por negligencia. Bueno, y cómo nosotros demostramos que cumplimos con este tipo no, de simulacros, es cuando ya se ha realizado, se toma evidencia fotográfica, registro ¿no? de asistencia del personal, ¿no? Todo eso es fundamental para nosotros ante cualquier sismo real, ¿no? Evento natural real, podamos defendernos si es que hubiera una fatalidad. También hay un plan de simulacro, ¿no? Que está en nuestro PAS, en el PAS anual, donde ya en meses, en mayo, si mal no recuerdo, hemos tenido más de 3 simulacros, ¿no? En lo cual todo el personal ha participado, se ha visto el apoyo de todos ustedes, ¿no? Y espero que en los simulacros que vengan a futuro también contar con todo el apoyo de todo el personal y así poder aprender algo nuevo. Como les digo, estos tipos de simulacros no solamente es por cumplir, no sería bueno que todo el personal, ¿no? También den sus opiniones, den su punto de vista, en qué se puede mejorar, ¿no? En qué han visto falencias. Y todo esto es bueno porque todo esto, esta retroalimentación nos va a ayudar a realizar mejores planes de acción y poder, como les dije, evitar una muerte, ¿no? O un atrapamiento si es que ocurre de manera real. Bueno, y también nos piden lo que son los estándares internacionales, como la ISO 45001, ¿no? Esta norma internacional del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo exige explícitamente planes de respuesta ante emergencias y la realización periódica de pruebas, que estos son los simulacros, para mantener la certificación. Y también la ISO 22301, que nos da la continuidad del negocio. Esta certifica que las organizaciones cumplan con los ensayos necesarios para proteger sus operaciones y cadena de suministro ante crisis graves. Siguiente, ahí le vamos a compartir un segundo y último video. A ver si nos apoya Jan.
No, entremos de lleno en este análisis. Hoy vamos a desempacar cómo un simple protocolo de seguridad, de esos que a veces pasamos por alto, es en realidad una hoja de ruta completísima que literalmente nos puede salvar la vida en el trabajo durante un sismo. Sí, a simple vista puede parecer el típico manual aburrido de oficina, pero en el fondo es supervivencia pura y dura. Y para que esto nos quede súper claro, la información viene dividida en 4 etapas bien marcadas. 1. El plan de emergencias. 2. La preparación antes del sismo. 3. La acción durante el evento. Y 4. La evacuación y el post-sismo. Así que fase 1, el plan de emergencias. Vamos a ver los protocolos base y por qué existen estas reglas estructurales. El material arranca con una pregunta que suena un poco obvia, ¿no? A ver, ¿qué es un sismo realmente? Pero piensen un segundo. Es absolutamente fundamental definir a qué nos enfrentamos antes de armar todo un plan de acción. Y aquí está la clave. Un sismo es, en términos crudos, un movimiento violento de la corteza terrestre. Pero lo interesante es cómo este hecho físico se conecta directamente con el objetivo principal del plan: proteger la vida humana y reducir los riesgos al máximo. O sea, esto no está ahí para que la empresa no pierda dinero o por cumplir un mero trámite administrativo. Está ahí única y exclusivamente para mantenernos a salvo frente a la furia de la naturaleza. Ahora, mucho ojo con esto. Seguir el plan no es una simple sugerencia, y definitivamente no es solo tarea de los brigadistas o de los gerentes. Es un requisito estricto para absolutamente todos los trabajadores. Es como un enorme rompecabezas donde cada pieza cuenta. La seguridad es un esfuerzo en equipo, y nadie, en serio nadie, está exento de seguir las reglas. Pasemos a la fase 2. Preparación antes del sismo, es decir, las medidas proactivas que tenemos que tomar. Aquí los datos nos confirman 2 cosas que son innegables. Primero, hacer simulacros es vital porque nos ayuda a crear esa memoria muscular para actuar rápido y bajo presión. Y segundo, algo tan simple como conocer las salidas de emergencia, ¡wow!, eso salva vidas de forma directa. Tener clarísima la ruta antes de que la gente empiece a correr es de verdad nuestra mejor herramienta. Y hablando de estar preparados, vean esto. Para un kit de emergencias en la oficina hay 3 cosas, solo 3 que son innegociables: una linterna, un botiquín de primeros auxilios y agua, nada más. Ni herramientas raras ni dulces. Es pragmatismo puro para cubrir nuestras necesidades más básicas e inmediatas de supervivencia. Entramos a la fase 3, acción durante el sismo. ¿Qué hacemos cuando la Tierra ya se está moviendo? Aquí es vital hacer un contraste entre lo que a veces nos dicta el instinto y lo que realmente funciona. Mantener la calma y protegerse salva vidas, punto. Pero ceder al pánico, salir corriendo como locos, empujar a los demás o la completa locura de intentar saltar por una ventana, esas son acciones fatales. Literalmente, el pánico colectivo suele ser muchísimo más letal que el sismo en sí mismo. Y otra regla de oro, completamente inquebrantable cuando hablamos de movernos en un edificio: 0 ascensores. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se deben usar durante una emergencia. Imagínense quedar atrapados en una caja metálica por un corte de luz mientras todo tiembla. Es un riesgo inaceptable. Las escaleras son nuestra única ruta segura, sin excepciones. Y así llegamos a la fase 4, evacuación y postsismo, todo lo que tiene que ver con las secuelas y el punto de encuentro. Hablemos un momento de las rutas de evacuación. Estas tienen una sola misión en la vida: permitirnos salir de forma fluida y segura hacia el punto de encuentro. Por favor, no son bodegas. Absolutamente no son para apilar cajas, guardar sillas o almacenar equipos. En medio de una evacuación masiva, un pasillo bloqueado se convierte automáticamente en una trampa mortal. Y sobre el famoso punto de encuentro, conocer dónde queda el de nuestra empresa es obligatorio. Es esa zona segura ya designada universalmente para que todos nos reunamos. No es irse a la cafetería de la esquina o al parque de enfrente. Es un lugar específico, preestablecido, y absolutamente todo el equipo tiene que saber dónde está. El proceso justo después de que deja de temblar es súper estructurado. Primero, caminamos por las rutas de forma segura, sin correr. Segundo, cumplimos de inmediato con todas las instrucciones de los brigadistas. Ellos son los líderes en ese momento. Y tercero, esperamos pacientemente en el punto de encuentro. Hacerle caso a los brigadistas es lo que evita que se arme un caos secundario. Y por favor, presten atención a esta regla final porque es súper crítica. Está explícitamente prohibido, pero así, prohibido,
regresarse impulsivamente al escritorio a buscar cosas personales. Y tampoco podemos simplemente irnos a la casa sin avisarle a nadie. ¿Saben por qué? Porque si alguien desaparece, los equipos de rescate van a arriesgar sus propias vidas entrando a un edificio inestable, buscando a una persona que simplemente decidió irse. Entonces, para ir cerrando este análisis, nos queda una lección que es más bien un fuerte llamado a la acción para todos nosotros. Cada persona en su entorno laboral tiene que hacerse esta pregunta con total sinceridad. ¿Tienen la absoluta certeza justo en este preciso instante de dónde está su ruta de salida más cercana y su punto de encuentro? Porque, créanme, esa es una pregunta que no puede esperar a que el piso empiece a moverse para ser respondida. A ver, Jan, si nos apoyas con las diapositivas. Ya, bueno, volviendo con la capacitación, ¿no? En el video creo que ha sido claro de cómo actuar y qué es lo más importante ante una eventualidad no deseada como un sismo, ¿no? Volviendo a lo que es capacidad de respuesta, bueno, en lo que es capacidad de respuesta es el contexto de emergencias, ¿no? En la habilidad real y técnica y operativa de una organización, comunidad, ¿no? O una persona para reaccionar de forma rápida, eficiente y organizada ante una crisis, minimizando los daños y salvando vidas. La capacidad de respuesta no es algo teórico, ¿no? Esto se demuestra únicamente en la práctica y se construye directamente a través de los simulacros. ¿Cómo cómo podemos medir nosotros la capacidad de respuesta ante un simulacro, ¿no? Todos sabemos que el simulacro es el único método para auditar esta capacidad antes de que ocurra un desastre real. Y mide tres indicadores críticos. Uno que es el tiempo de respuesta, en el cual se evalúa los minutos u horas tomadas, ¿no? En detectar la emergencia, activar las alarmas, evacuar el edificio y concentrar a las personas en un punto de encuentro. El segundo punto crítico es la toma de decisiones. En esta toma de decisiones donde los líderes analizan, ¿no? Los líderes y los brigadistas analizan y mantienen el control y resuelven imprevistos, ¿no? Como puede ser una salida bloqueada, ¿no? Y lo coordinan de manera correcta y ordenada. Y el tercer punto es la vulnerabilidad del entorno, ¿no? Aquí se pueden ver las fallas en la infraestructura, como alarmas que no se escuchan en ciertas zonas, puertas de emergencia entrabadas o señalización confusa. Y también tenemos los niveles de capacidad de respuesta, que es la individual, la institucional y la pública, ¿no? En la individual podemos ver que es la capacidad de cada persona de mantener la calma, identificar la ruta de evacuación y protegerse, ¿no? A sí mismo de forma inmediata. La institucional es cuando hay una coordinación interna de brigadas, ¿no? Conteo exacto de personal y activación de planes de continuidad para proteger los activos. Y por último, que es la comunitaria o la pública, que es la capacidad de los servicios de emergencia, de los bomberos, ambulancias, protección civil, para llegar al sitio y atender a los afectados y controlar la situación. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos los indicadores de una buena respuesta, ¿no? Bueno, acá nos dicen que hay dos tipos de indicadores, los indicadores operativos y los indicadores de gestión, ¿no? Todos sabemos que para evaluar si una
una empresa o una comunidad cuenta con una buena capacidad de respuesta tras un simulacro, ¿no? O una emergencia real, se deben medir indicadores claves de rendimiento, que son los KPIs, que son los indicadores de gestión. Estos indicadores se dividen en tres etapas. La primera, que son los indicadores de alerta y activación, ¿no? Este es el tiempo de detección, minutos o segundos que pasan desde que inicia la amenaza hasta que se identifica el peligro. También tenemos los tiempos de activación de alarma, que son los segundos transcurridos entre la detección y el sonido de la alarma general. Y el nivel de audibilidad, que es el porcentaje de zonas del inmueble donde la alarma se escuchó con total claridad. De ahí tenemos el segundo punto, que son los indicadores de evacuación y despliegue, que este es durante, que es el tiempo total de evacuación. En esto se miden los minutos que toma vaciar por completo la oficina, ¿no? O la casa donde se encuentren, ¿no? Hasta que la última persona llegue al punto de encuentro. La velocidad de flujo. Acá nos indican la relación de personas evacuadas por minuto, ¿no? Y mide si las escaleras o las salidas causaron un embotellamiento del personal. Y por último, el uso correcto de rutas. Este es el porcentaje de evacuados que utilizan las salidas de emergencia asignadas en lugar de las rutas cotidianas o elevadores. Y tenemos por tercer punto los indicadores de control y consolidación, ¿no? Que este ya es el punto final. Acá nosotros vemos el tiempo del censo o el conteo, ¿no? Minutos recorridos por el personal operativo, los líderes, ¿no? Para pasar lista y confirmar si falta alguien. La precisión también del conteo. Aquí se ve el margen de error en el reporte de personas evacuadas frente a la lista de asistencia real del día, ¿no? Sabemos que esta lista debe ser 100% exacto. Y el tiempo de enlace, acá son minutos invertidos en realizar la llamada simulada o real en los cuerpos de emergencias públicos que se hacen los bomberos o las ambulancias. Y el índice de siniestracidad interna. Este es el número de personas lesionadas o con crisis nerviosas durante el proceso de evacuación, ¿no? Bueno, en estos indicadores de respuesta es muy importante, como les dije, ¿no? Y les vengo repitiendo a cada momento, el tema del tiempo. El tiempo es fundamental para ese tipo de simulacros, ¿no? Y más aún si es un evento no deseado real, ¿no? Y no solamente esto se debe practicar aquí en la empresa, sino creo que también todos debemos llevarlo a casa, ¿no? A los familiares, a los amigos más cercanos, ¿no? Y conversar un poco del tema, ¿no? Que creo que en una conversación nunca se toca este tipo de conversaciones, pero sí es fundamental que ustedes lo conversen con sus familiares, los más cercanos, ¿no? Con sus hijos, con sus padres, ¿no? Para darles a entender la importancia que son este tipo de eventos. Y lo importante que es tener al menos lo básico para tener en cuenta si es que sucede este tipo de eventos, ¿no? Y podernos al menos este, tener algo que tomar o comer si es que el evento es muy grande, ¿no? Ya que cuando los sismos son de mayor índole, las destrucciones son masivas, ¿no? Y Dios no quiera, pero pueda pasar acá en Piura, ¿no? O en Sechura, en las Lomas o en cualquier parte acá del Perú, ¿no? Nos pueda coger prevenidos, no como se dice con los pantalones abajo, ¿no? Sin nada que nos podamos proteger, sin nada que podamos tener a la mano para podernos hidratar de forma regular, al menos para los niños, ¿no? O los ancianos, ¿no? Y darles los primeros auxilios necesarios, ¿no? Saber cómo podemos reaccionar a este tipo de eventos, ¿no? Para nosotros ser una ayuda, más no una carga para la familia, ¿no? En este tipo de situaciones. Yancito, siguiente diapositiva. A ver, roles clave durante un simulacro. Ah, Para que un simulacro sea exitoso,
y desarrolla una verdadera capacidad de respuesta. La organización interna se estructura en una cadena de mando, ¿no? Clara de roles, ¿no? Que se dividen en tres niveles. Uno que es el comando general, que es la gerencia o la dirección, que nos da la autorización del inicio del simulacro y da la orden de evacuación. Se instala en el puesto de mando unificado y toma las decisiones macro, como declarar la vuelta a la normalidad o solicitar ayuda externa simulada. De ahí también tenemos a los evaluadores y observadores. Este es personal que no evacúa, sino que cronometrea y toma notas con una tabla de evacuación, ¿no? Se ubican en los puntos críticos, ya sean escaleras, salidas de emergencia, puntos de encuentro, para detectar fallas, obstrucciones o malas conductas sin intervenir. De ahí tenemos lo que es el nivel táctico, que son los líderes de campo, ¿no? Cada líder debe estar plenamente identificado, ¿no? Para nosotros, para poder saber a quién pues, nosotros nos vamos a dirigir ante este tipo de eventos. Pero también tenemos que tener los líderes de brigada de evacuación y los líderes de brigada de primeros auxilios. En sí, y aparte también tenemos los líderes de brigada de comunicación. O sea, para cada área nosotros debemos tener una brigada, ¿no? Necesaria para este tipo de eventos. Pero en sí el trabajo de estos simulacros no solamente corresponde a las brigadas ni a los líderes, sino a todo el personal en sí. Debemos estar en la capacidad de dar una respuesta inmediata, ¿no? Y apoyar a nuestros compañeros si es que fuese necesario. Tener en cuenta que al apoyar a un compañero, nosotros primero debemos evaluar la situación, ya que si nosotros no evaluamos y nos metemos en una zona crítica, en vez de apoyar o ayudar, vamos a hacer una carga para el personal, ¿no? Y en vez de ser un herido, van a ser dos. Y como siempre les digo, ustedes deben primero evaluar, pensar y después tomar una decisión, ¿no? Y para eso son este tipo de simulacros, para que la evaluación y la toma de decisión sea en segundos, no nos tome demasiado tiempo en pensarlo y recién actuar. Y el sitio siguiente. Buenas prácticas para fortalecer la respuesta, ¿no? Para fortalecer la capacidad de respuesta y garantizar que los simulacros no sean solo un trámite administrativo, las empresas líderes aplican buenas prácticas avanzadas. Estas estrategias transforman los ensayos rutinarios en verdaderas herramientas, ¿no? De resiliencia. Y para ese tipo de buenas prácticas de respuesta rápida, primero se necesita una planificación, ¿no? Un diseño basado en el peor escenario. Hay que planificar los simulacros pensando en las peores condiciones posibles. Un ejemplo, un sismo que ocurra a la hora de mayor afluencia o durante un corte de energía. Incremento de complejidad. Aquí se debe comenzar con simulacros avisados y sencillos. Una vez después de ya ser dominados, ya podemos seguir al siguiente nivel y hacer simulacros sorpresas con variables complejas, ¿no? Con un bloqueo de salida, una falla de luz, etcétera, ¿no? Y los simulacros de gabinete previos. Aquí en antes de movilizar a todo el personal, ¿no? Se debe realizar reuniones de escritorio con los líderes para repasar el plano, las funciones y resolver las dudas teóricas. Otro punto también es la ejecución directa y realista, ¿no? Aquí nosotros podemos introducir variables sorpresas, como colocar obstáculos reales, cajas que simulen escombros o letreros de salidas bloqueadas por fuego, ¿no? Para obligar a los brigadistas, ¿no? Y a los líderes a tomar rutas alternas y tomar decisiones bajo presión. Otro punto importante es la simulación de los lesionados, ¿no? En este punto nosotros tenemos que asignar roles de víctimas a empleados específicos, ¿no? Con tarjetas
que describan sus lesiones simuladas para archivar y evaluar la respuesta real, ¿no?, de los líderes, ¿no?, de los primeros auxilios. En ese tipo de simulacros también podemos incluir contratistas y visitantes, ¿no? Aquí aseguramos que las personas ajenas a la empresa, ya sean proveedores, clientes, visitas, también participen de este tipo de eventos, ya que ellos son los más vulnerables por no conocer el área de trabajo. De ahí tenemos la evaluación y la retroalimentación. No, aquí nos podemos reunir después de los simulacros, ¿no?, para determinar el ejercicio, los errores, ¿no?, que hemos encontrado, las falencias, ¿no?, y poderlas levantar en un corto periodo, ¿no? Y también se puede usar la tecnología, ¿no?, para el tema de la medición. Bueno, en otros países, ¿no?, ya ahorita se está utilizando bastante lo que son los drones, ¿no? Ya que de los drones hay una mejor visión de encuentro, ¿no? Ahí te cronometrea también el tiempo, ¿no? Ahí para realizar un censo del personal en forma masiva y rápida. Y de ahí, por último, tener nuestro plan de acción. Acá nos dicen que nosotros debemos realizar simulacros de forma periódica y con distintos escenarios. Tomar tiempo, registros y hallazgos y documentar lesiones aprendidas. Capacitar al personal antes del ejercicio y reforzar el uso de rutas y señales. Promover la participación activa de la cultura preventiva en toda organización. Y ensayar también la comunicación y la atención inicial de lesionados. Bueno, las respuestas rápidas ante este tipo de eventos solamente se van a dar si es que nosotros tomamos en serio los simulacros que se realizan cada cierto tiempo, ¿no? Y también sería bueno que este tipo de simulacros, cada líder tome también la iniciativa y pueda realizarlo de forma imprevista, ¿no? Y ver cómo su personal reacciona a este tipo de eventos, ya que es preferible fallar en el simulacro que fallar ante una eventualidad real, ¿no? Sabes que en una eventualidad real no distingue raza, no distingue sexo, no distingue clase, ¿no? Y todos estamos propensos y expuestos a este tipo de eventos. Así que se les pide el apoyo de todos ustedes, ¿no? Para también tomar la iniciativa y poder realizarlo de manera imprevista, ¿no? Igual se seguirá realizando de manera planificada como se ha venido haciendo en meses anteriores, según el cumplimiento del PAS, pero también sería bueno que por parte de todos los líderes presentes, ¿no?, tomen la iniciativa y podamos realizar este tipo de eventos que no nos toma más de 5 minutos, pero nos ayuda bastante a salvar una vida o a acortar tiempos de respuesta, ¿no?, ante una eventualidad real. Ya en siguiente, bueno, y por último, acá nos dan una frase: cumplir con los simulacros fortalece la capacidad de respuesta y protege vidas. Como siempre les digo, la planificación es muy importante, no solamente en el tema de simulacros, sino en la vida propia, ¿no? Todos debemos aprender a planificar nuestras actividades, nuestros tiempos, ¿no? Y así poder tener una mejora continua, ¿no? Y más aún si esto lo llevamos a un simulacro, ¿no? Como dice acá, la planificación, el practicar, evaluar y mejorar continuamente permite afrontar las emergencias con mayor seguridad, orden y eficacia. Esto ¿qué nos quiere dar a entender? Que al nosotros planificar nuestros sismos, ver nuestros tiempos de respuesta, ¿no?, y tratar de mejorarlos en cada simulacro, nos va a ayudar a que nosotros podamos salvar una vida o salvar nuestra propia vida, ¿no? Y si en el caso estén en su casa, ¿no? Porque normalmente se dan a veces de madrugada, sepamos cómo actuar, qué hacer de manera inmediata, cómo nosotros podemos
tener la mochila en una zona estratégica que si es que pasa este tipo de eventos, podamos salir con nuestros familiares, ¿no? Y la mochila para por si vaya a pasar vaya a ser un sismo o un terremoto de mayor magnitud, ¿no? Y al menos salvaguardar a las personas, como les dije, a los niños y a los de tercera edad, que son los más propensos a sufrir heridas, ¿no? Por una caída, un golpe. A veces ya las personas de tercera edad ya no pueden caminar mucho, ¿no? Su capacidad de respuesta es más lenta, ¿no? Por eso tenemos que estar preparados, como les dije, no solamente en el trabajo, sino para nuestro día a día, nuestro entorno, ¿no? Ya que todos tenemos condiciones muy diferentes, ¿no? Vivimos con gente que a veces es muy niña o muy adulta, ¿no? Y nosotros debemos pensar en ello y saber cómo nosotros podemos reaccionar a este tipo de eventos. Igual siempre la preparación tiene que ser constante, no solamente esperen que la empresa los capacite, sería bueno que todos lean, se preparen, ¿no? Investiguen, ¿no? Cómo uno puede reaccionar o qué puede realizar cuando tiene ya personas, ¿no? Que a veces no se pueden mover por su propia cuenta, ¿no? Una persona enferma, ¿no? Sería muy bueno que todo eso, al menos una leída, unos 5 minutos diarios, ¿no? Por una semana y se puedan empapar del tema. Eso es muy importante, ¿no? Bueno, ahí ya les puse el link de asistencia, no se olviden en registrarse. Igual muchas gracias por su apoyo, ¿no? Por su compromiso de estar en este tipo de capacitaciones. No sé si alguno tiene una pregunta, si no damos por culminada el día de hoy la capacitación sobre los simulacros, ¿no? Y la capacidad de respuesta.